Hola al rubio. Sí, han leído bien. Kerem Bürsin ahora luce una melena rubia, con diferentes tonalidades, que van desde el rubio platino hasta algunos reflejos más oscuros. La verdad es que el cambio es impactante, un cambio que divide opiniones y que, como todo cambio drástico, genera controversia. Es como si hubiéramos despertado en un universo paralelo donde el galán que conocíamos se reinventa ante nuestros ojos. La transición del cabello oscuro a un rubio vibrante es audaz, y nos obliga a reconsiderar la imagen que teníamos de él. ¿Pero por qué este cambio? ¿A qué se debe esta transformación capilar? Pues, la verdad, no tenemos una respuesta oficial. Kerem Bürsin no ha dado declaraciones explícitas sobre el motivo de este cambio de imagen. Sin embargo, podemos especular, y las especulaciones son parte fundamental del chisme, ¿verdad? Una de las teorías más populares es que este cambio es para un nuevo proyecto profesional. Quizás para un papel en una película, una serie, o incluso una campaña publicitaria. Los actores, como sabemos, a menudo se someten a transformaciones físicas para encarnar a sus personajes, y el cambio de color de cabello es algo relativamente común en el mundo del cine y la televisión. Imaginemos a Kerem sumergiéndose en un nuevo personaje, quizás uno con una personalidad más rebelde, un artista, o incluso un personaje con un trasfondo más oscuro. El rubio podría ser la clave para ese nuevo rol, una señal de que el actor está dispuesto a sumergirse en un nuevo mundo. Si este es el caso, ¡qué emoción! Ya queremos saber qué nuevo proyecto tiene entre manos. ¿Será una película de acción donde el rubio platino le otorgue un aura de misterio y peligro? ¿O tal vez una comedia romántica donde su nuevo look le aporte un toque más desenfadado y divertido? Las posibilidades son infinitas, y la intriga nos mantiene al borde de la silla. Otra posibilidad es que simplemente quería experimentar. Quizás estaba aburrido de su look anterior y sintió la necesidad de un cambio. A veces simplemente nos da por hacer algo diferente con nuestra imagen, y Kerem Bürsin, al igual que cualquier persona, tiene derecho a ello. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? La vida es una y hay que vivirla. Todos tenemos momentos en los que sentimos la necesidad de reinventarnos, de romper con la rutina y de experimentar cosas nuevas. Tal vez Kerem, después de tantos años bajo los reflectores, sintió esa misma necesidad. Quizás el rubio sea su forma de decir, aquí estoy, listo para una nueva etapa. Pero, dejando a un lado las especulaciones, ¿qué tal le sienta este nuevo look? Aquí es donde las opiniones se dividen. Algunos fans han expresado su sorpresa y cierta reticencia. Han manifestado que prefieren el look anterior, que el rubio no le favorece tanto, o que simplemente no están acostumbrados a verlo de esta manera. Otros, por el contrario, han elogiado el cambio considerándolo fresco, moderno y audaz. Han celebrado que Kerem Bürsin se atreva a romper con lo establecido y a experimentar con su imagen. La verdad es que el debate es apasionante y las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones. Vemos a fans nostálgicos que extrañan al Kerem de antaño, y a otros que aplauden la audacia del actor. En mi opinión, creo que el cambio es atrevido y que en general, le sienta bien. Me parece que le da un aire más juvenil y moderno. Sin embargo, también creo que depende mucho de cómo lo combine con su ropa, su maquillaje y el contexto en el que lo veamos. No es lo mismo verle en una sesión de fotos glamorosa que en una foto casual en la calle. Es como un lienzo en blanco. El color del cabello es solo el comienzo. La forma en que se viste, su actitud, y el entorno en el que se desenvuelve, son elementos clave para completar el cuadro. Además del cabello, parece que Kerem Bürsin también ha realizado algunos cambios en su barba. La ha dejado crecer un poco más, y le ha dado un estilo más descuidado. Este estilo de barba, combinado con el cabello rubio, le da un aire más desenfadado y relajado. Personalmente me gusta mucho. Creo que le sienta muy bien y le da un toque de madurez. La barba en este contexto actúa como un contrapunto al cabello rubio. Le da un toque de rudeza y masculinidad, equilibrando la audacia del rubio. Es como si Kerem hubiera encontrado una nueva forma de expresar su personalidad, fusionando la frescura del rubio con la seriedad de la barba. Y no olvidemos el estilismo en general. Kerem Bürsin siempre ha sido conocido por su elegancia y buen gusto a la hora de vestir. Y en sus últimas apariciones, hemos podido ver que ha mantenido ese estilo, pero adaptándolo a su nuevo look. Lo hemos visto con ropa más informal y desenfadada,
pero siempre con un toque de sofisticación. La forma en que Kerem ha combinado su nuevo cabello con su vestuario es crucial. Vemos que ha optado por un estilo más relajado, con prendas que resaltan su nueva imagen. Jeans rasgados, chaquetas de cuero, camisetas con estampados, todo en armonía con su cabello rubio y su barba. Analizando todos estos detalles, podemos concluir que Kerem Bürsin ha optado por un cambio de imagen completo. No solo ha modificado el color de su cabello, sino que también ha adaptado su barba y su estilo de vestir. Y aunque el cambio puede ser sorprendente, creo que en general le sienta bien y le da un aire más fresco y moderno. La transformación de Kerem no es solo superficial, sino que parece reflejar un cambio interno. Es como si el actor estuviera buscando una nueva versión de sí mismo, explorando nuevas facetas de su personalidad y de su estilo. Pero lo más importante es que Kerem Bürsin se sienta a gusto con su nueva imagen. Al final del día, es su cuerpo, su imagen, y él es quien debe sentirse cómodo y feliz con el resultado. Y si a él le gusta, a nosotros también. La clave está en la autenticidad. Si Kerem está feliz con su nuevo look, eso es lo que realmente importa. Su felicidad es lo primordial, y su confianza se refleja en cada una de sus apariciones públicas. Ahora hablemos un poco de la reacción en las redes sociales. Como ya mencioné, el nuevo look de Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en Internet. Las fotos y los vídeos se han viralizado rápidamente y los comentarios y las opiniones han inundado las diferentes plataformas. Desde Twitter e Instagram hasta TikTok, la conversación sobre el cambio de imagen de Kerem se ha extendido como la pólvora. Los fans se han volcado en expresar sus sentimientos, creando memes, debates y análisis que han mantenido el tema en el centro de la atención. Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales se han llenado de mensajes sobre el nuevo look de Kerem. Los fans han expresado sus opiniones, han compartido memes, y han debatido sobre si les gusta o no el cambio. La verdad es que ha sido un tema de conversación muy popular, y ha demostrado la gran influencia que tiene Kerem Bürsin en el mundo del entretenimiento. La reacción de los fans ha sido un espejo de las emociones que el cambio de Kerem ha provocado. Vemos a fans que expresan su sorpresa y admiración, mientras que otros se muestran más cautelosos. Sin embargo, todos coinciden en un punto: Kerem Bürsin sigue siendo una figura atractiva y con un estilo innegable. En general, la reacción ha sido mixta. Algunos fans han mostrado su sorpresa y su desacuerdo con el cambio, mientras que otros han expresado su apoyo y admiración. Lo interesante es que a pesar de las diferentes opiniones, todos coinciden en que Kerem Bürsin es una persona atractiva y con mucho estilo. El debate en las redes sociales es un reflejo de la diversidad de gustos y opiniones. Vemos a fans que defienden el cambio como una muestra de audacia y a otros que extrañan la imagen anterior. Sin embargo, la mayoría de los comentarios coinciden en destacar la belleza y el carisma de Kerem, independientemente de su nuevo look. Además de las opiniones de los fans, también hemos podido ver algunos análisis y comentarios de expertos en moda y belleza. Algunos expertos han elogiado el cambio considerándolo audaz y moderno. Otros han sido más críticos, pero en general, todos coinciden en que Kerem Bürsin ha logrado llamar la atención y generar conversación. Los expertos en moda y belleza han aportado su visión profesional sobre el cambio de imagen de Kerem. Han analizado los detalles, evaluado la armonía y valorado la audacia. Sus comentarios han enriquecido el debate y han ofrecido una perspectiva más informada sobre el tema. Y es que al final del día, eso es lo importante. Un cambio de imagen exitoso es aquel que genera debate y conversación. Y en este sentido, Kerem Bürsin ha logrado su objetivo. La capacidad de Kerem para generar conversación es una de sus mayores virtudes. Su nuevo look ha logrado romper con la rutina y ha generado un debate apasionado en las redes sociales. El cambio de imagen se ha convertido en un tema de conversación global, demostrando el impacto y la influencia de Kerem en el mundo del entretenimiento. Pero la pregunta del millón es: ¿este cambio es permanente o temporal? ¿Volveremos a ver a Kerem Bürsin con su cabello oscuro en el futuro? La verdad, no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que, pase lo que pase, Kerem Bürsin seguirá siendo una de las figuras más influyentes y admiradas del mundo del entretenimiento. La incertidumbre sobre la duración del cambio de imagen de Kerem es parte del encanto. Nos mantiene en vilo, esperando el próximo movimiento del actor y su posible regreso a su look original. Y bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis del nuevo look de Kerem Bürsin. Hemos explorado cada detalle, hemos analizado las reacciones, y hemos dado nuestras propias opiniones. En resumen, Kerem Bürsin ha sorprendido a todos con un cambio de imagen radical. Ha pasado de su icónico cabello oscuro a una melena rubia, y ha adaptado su barba y su estilo de vestir para combinar con su nuevo look. El cambio ha generado controversia y debate, pero en general, ha sido bien recibido por sus fans. Me gustaría agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Y ahora, como les prometí al principio, es su turno. Quiero saber qué opinan ustedes sobre el nuevo look de Kerem Bürsin. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que le favorece? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan. También cuéntenme si creen que este cambio es para algún proyecto específico y que esperan ver en el futuro de Kerem Bürsin. Quiero saber sus teorías. ¿Creen que este cambio es solo el comienzo de una nueva etapa en su carrera? ¿O tal vez es una estrategia para sorprender a sus fans y mantener la atención sobre él? La especulación es parte de la diversión, así que no duden en compartir sus ideas. ¿Y qué tal su futuro profesional? ¿Les gustaría verlo en una película de acción, en una comedia romántica o en un drama intenso? Compartan sus deseos. ¿A quién les gustaría que interpretara? ¿Con qué actriz les gustaría verlo compartir pantalla? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí en el canal, siempre encontrarán las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.